Muy buenas noches, amigos de la conciencia, espero te encuentres de lo mejor. Y bien, pues continuamos con el capítulo 5 del libro La Escuela del Alma de Zev Ben Shimon HaLevi. Y pues vamos a la lectura. Capítulo 5. Situación. Los grupos, como las familias, son al mismo tiempo lo mismo, pero diferentes. Tienen la estructura y la dinámica esenciales de las personas relacionadas en una colectividad, la cual es modificada tanto por las condiciones genes del tiempo y lugar, como por los temperamentos individuales que conforman el grupo. La Kabbalah, o de hecho cualquier enseñanza interesada en el espíritu, tiene por añadidura la dimensión de los mundos superiores, por lo que no solo tiene simpatías y antipatías naturales entre sus miembros, sino las interacciones de los diferentes niveles. Por ejemplo, aunque quien dirige el grupo sea un estudiante avanzado, no significa que ese tutor sea la conexión con la tradición. Lo que puede suceder al inicio de la vida de un grupo, cuando todavía no se establece, o hacia su final, cuando se ha convertido en una envoltura vacía de lo que alguna vez fue un organismo vivo. Más aún, como en todas las familias existen aquellos que pertenecen a generaciones y etapas de desarrollo interno distintas, de modo que un miembro más joven puede instruir a una persona mayor en la práctica que le es familiar. Esas condiciones, además de otros factores, dan al grupo su carácter particular. La influencia más poderosa sobre la forma de un grupo la constituyen sus circunstancias históricas y físicas. Estas tendrán una influencia sobre la naturaleza de la obra que se lleva a cabo. De hecho, una nación primitiva genera una cultura simple, sin sistema metafísico elaborado, aunque pueda desarrollar un complejo conjunto de rituales y simbolismos, como los que se encuentran entre los chamanes de los indios americanos. Las culturas prehistóricas exhiben un alto grado de este tipo de conocimiento alegórico y práctico concerniente a la naturaleza del universo y las fuerzas que operan entre el mundo visible y el invisible. El sistema de los primeros templos y mitos podrá no tener relación con nuestra era, pero para aquellos con discernimiento, describe la estructura y los procesos de la creación en los símbolos utilizados. Para los indios piel roja, la diferenciación entre Manitú, el Dios eterno, y los espíritus de los elementos, las plantas y los animales de la naturaleza, es un ejemplo de discernimiento espiritual de un pueblo, alguna vez considerado salvaje por la raza blanca. Donde la vida fue más organizada como en la antigua Mesopotamia y Egipto, la transición de los intereses tribales hacia la formación de las comunidades permitió que surgieran un nivel cultural más elevado, creando los oficios especializados de una sociedad urbana. Tal situación originó un sacerdocio profesional que podía dedicar más tiempo a la revelación y a la especulación, prerequisitos del desarrollo consciente. De aquí surgieron los grandes complejos de los templos de Sumeria y Memphis, con escuelas de sacerdotes que estudiaban las formas del universo, así como a servir a la comunidad y a sus dioses. Ur de los caldeos era un lugar así, y en esa ciudad urbanizada con avenidas y jardines, universidades y biblioteca, nació Abraham, el padre de la Kabbalah. Sin embargo, cuando Abraham alcanzó la madurez, se sintió insatisfecho con la idea uriana de que el universo fuera gobernado por muchos dioses.
Él percibía la unidad global que supervisa la totalidad de la existencia. Al darse cuenta de esto, recibió la instrucción de Dios: sal de tu país y de tus descendientes, y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostré. O sea, deja los confines del mundo natural y comienza el camino de regreso a la Tierra Santa. La mayoría de las personas creen que se refería a Canaán, pero también significa el mundo del espíritu, donde fue iniciado por Melquisedec, el rey tutor, quien, como dice la leyenda, dirigía una escuela esotérica en la ciudad de Salem, más tarde llamada Jerusalén. Un buen tutor es vital para un grupo, y aún Moisés, que fue educado en Egipto, tuvo que ser instruido. Su tutor fue Jetro, su suegro, un sacerdote singular en su época que también creía en la realidad de un Dios supremo. La leyenda dice que Moisés trabajó en el contexto familiar después de haber sido severamente probado por Jetro para ver si estaba capacitado para unirse al grupo. Después de varios años de entrenamiento, siendo pastor en el desierto, este hombre muy cultivado, recordemos que fue educado como un aristócrata, tenía que descender a Egipto para rescatar al pueblo desmoralizado, que tenía todo, pero había olvidado a su Dios ancestral. El entrenamiento de Moisés fue cuidar ovejas, lo cual lo preparó para esta tarea. Las circunstancias y sus antecedentes personales fueron con exactitud lo que necesitaba para guiar espiritualmente a las 12 tribus. Aquellos seres elevados que preparan a tales personas de destino saben a qué escuelas y a qué grupos deben mandarlos. Aunque en esa época Moisés sin duda creyera que su vida estaba a la deriva cuando huyó de la comodidad de Egipto hacia la esterilidad del desierto, los maestros esenios del período del Segundo Templo estaban bien organizados como escuela. Además de los diferentes grupos esparcidos alrededor de Judea, construyeron el complejo monastérico en Qumran, junto al Mar Muerto, donde tenían dormitorios, cámaras de ablución, un comedor, sala de juntas y un salón de estudio. Eran autosuficientes en cultivar sus alimentos, hacían su propia cerámica, tenían atención médica y aún al sepultar a sus muertos demostraban ser una familia bastante desarrollada, en la que todos conocían su lugar. La entrada a dicha comunidad estaba estrictamente controlada y su estudio y prácticas se llevaban a cabo en la forma más simple y pura, como una reacción en contra de los métodos demasiado elaborados del ritual y el aprendizaje del sacerdocio y de los fariseos. Las evidencias indican un método de trabajo estricto dirigido a la producción de un tipo particular de pureza física, psicológica y espiritual. Hasta ese momento, esa no era la manera tradicional en que la enseñanza había sido transmitida. Si tomamos en cuenta que los esenios se habían retirado de la vida ordinaria y del proceso histórico, del cual el judaísmo siempre ha sido considerado parte, sin embargo, dicha manera tradicional debe haber cumplido en Judea una necesidad específica de ese momento, ya que nunca fue restablecida después de que los romanos destruyeron lo que había sido, de hecho, un monasterio cabalístico. Los grupos que trabajaron dentro de las escuelas rabínicas de Babilonia fueron muy distintos. Dichas escuelas eran conducidas con la mayor discreción. Estaban bajo el amparo de la vida académica de Sura y Pumbedita. Entre el siglo I y el siglo X, solo personas elegidas con cuidado estudiaban las técnicas del desarrollo interno para percibir los mundos superiores. Estas prácticas se habían llevado a cabo en Judea,
Pero con la destrucción del templo, muchos místicos llegaron a Babilonia a enseñar bajo las condiciones relativamente seguras y eruditas de los judíos que vivían bajo el mandato de persa y más tarde árabe. Ahí se efectuaron varias nuevas formulaciones esotéricas a la luz de las ideas griegas, árabes y persas. Ocasionalmente nos encontramos con alguna referencia acerca de dichos temas en los comentarios talmúdicos, pero generalmente cualquier especulación externa estaba condensada en pequeños trabajos como en el extremo oscuro libro de la formación. Ciertamente, los rabinos desalentaban los estudios esotéricos, sin duda porque temían que la enseñanza fuera distorsionada y proliferaran en la universidad, donde mentes brillantes pero jóvenes serían rápidamente sobrecargadas con ideas que incluso los cabalistas maduros tratan con gran cuidado y respeto. Las condiciones en el Toledo medieval eran similares, pero ahí se daba una situación multicultural, aún más cercana, entre Oriente y Occidente. En esta ciudad cosmopolita, judíos, árabes, bereberes, celtas, visigodos, franceses, germanos e italianos se mezclaban con bastante facilidad. En el nivel intelectual, las personas conversaban y leían en árabe, castellano, hebreo, latín o griego. Se establecieron escuelas de traducción en la universidad y llegaron estudiantes de todo el mundo conocido a estudiar los temas relacionados, particularmente con la metafísica y la magia, por las que Toledo era famosa. Muchos místicos musulmanes, cristianos y judíos eran sin duda más que simples conocidos. El libro Deberes del Corazón, escrito por un juez judío, se convirtió en una obra normativa durante la diáspora, aunque contenía muchos conceptos neoplatónicos y sufís. Ese era el clima cultural en el que vivía su autor, Bahía Pakudá. Sin duda, aquellos que se reunían en las cafeterías discutían el significado de la vida, como siempre lo han hecho los estudiantes, y es posible que alguien sentado a la mesa escribiendo elocuentes versos hebreos en estilo árabe estaba al acecho de probables candidatos para el grupo cabalístico que se reunía junto al palacio de Samuel Halevi. No todos los que estudian la Kabbalah han sido ortodoxos ni rabinos. En la España de esos tiempos, el nivel de educación era probablemente el más alto de Europa, y ciertamente fue su capital espiritual. En los grupos que se reunían en el pueblo galileo de Safed en el siglo XVI, una situación muy distinta era la que predominaba. Era una congregación de exiliados de España, renuentes en aceptar el escenario de un país árabe, aunque gobernado por turcos. En ese entonces había poca actividad cultural en una tierra que se había vuelto decadente, desolada, en todos los niveles, y sin embargo llegaron cabalistas de todo el mundo judío a ese pequeño poblado, ya que durante 2 o 3 generaciones se habían establecido escuelas espirituales. Diferentes grupos se reunían en las pequeñas sinagogas y casas de estudio situadas a lo largo de las sinuosas y estrechas calles de un lugar donde el aire era excepcionalmente claro. En ocasiones interrumpida solo por algún terremoto o una trifulca árabe, la vida era una práctica y un estudio continuos de los principios cabalísticos. Por ejemplo, un grupo formaba una sociedad espiritual que vivía en un estado constante de confesión y plegaria, mientras que otro grupo decidía retirarse a un salón en silencio después de un pesado día de reflexiones legales, para escuchar a su tutor.
que entraba en una especie de trance y hablaba acerca de temas cabalísticos anotados en su diario. En Safed se crearon varias nuevas plegarias y rituales basados en ideas cabalísticas utilizados hasta el presente en la liturgia judía. Hoy se consideran bastante tradicionales. Las condiciones del presente fueron parcialmente generadas por el Holocausto de 1939 a 1945, que casi arrasó con la línea jasídica de la Kabbalah. Escuelas completas fueron eliminadas y el hilo de continuidad casi se perdió. Por fortuna, los métodos han sido conservados por el resurgimiento de los Hasidim en Israel y en América, pero su forma solo puede ser estudiada por aquellos que están preparados para ser judíos ortodoxos. Sin embargo, la Kabbalah es más grande que cualquier secta y la tradición se está manifestando a través de distintos grupos y escuelas alternativos. Algunas escuelas se basan en maneras de transmisión tradicionales y algunas son nuevas formulaciones que satisfacen el apetito espiritual de quienes quieren trabajar en el camino de la Kabbalah. En las últimas décadas del siglo XX hubo un gran y creciente interés internacional por lo esotérico. Se han escrito muchos libros de Kabbalah, sin embargo, la Kabbalah solo puede ser transmitida verbalmente y por tanto, donde se genera la necesidad, se reúnen personas interesadas y un instructor es atraído para que enseñe el sistema. Asimismo, las escuelas cabalísticas, algunas abiertas y otras cerradas, están comenzando a cultivar y entender a grupos en diferentes partes del mundo. Cada grupo creado tendrá sus propias características, según el lugar y las personas involucradas. Algunas personas se relacionan con los métodos más tradicionales y otras tendrán un enfoque más novedoso. La escuela de donde surge este libro, por ejemplo, mezcla términos antiguos y modernos. El resultado es el mismo. Si existe la conexión interna, desde luego, todo depende del líder del grupo y de su relación con la enseñanza. Fin del capítulo 5. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima lectura.